Hola a todos, bienvenidos a En Perspectiva, un podcast en el que pensamos de la empresa, lo tecnológico, lo social, lo político, en las nuevas tendencias y lo que está pasando hoy por hoy en el mundo, tanto en Colombia como pues, en estas nuevas miradas que tenemos en el presente. Hoy tenemos un gran invitado, Gerardo Benavides de Acopi, con quien hablaremos de temáticas muy importantes asociadas a las empresas, a la transformación empresarial, a la transformación tecnológica y algunos asuntos importantes como las coyunturas y lo que está pasando hoy por hoy en Colombia. Así que, pues, sin más, Gerardo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a En Perspectiva. Michael, un gusto estarlos acompañando la tarde de hoy. Pues con la mejor disposición para poder mostrar la realidad de los micro, pequeños y medianos empresarios que representamos desde Acopi. Muchas gracias, Gerardo. En Perspectiva buscamos traer temas interesantes para todos ustedes. Además de eso, buscamos hablar de temáticas nuevas, diferentes y además traer personas que son importantes, que tienen algo que decirnos, que tienen algo que aportar y que además pues, nos dejan un aprendizaje importante. El podcast En Perspectiva es realizado en apoyo de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica de Colombia y propuesto por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. En este espacio estaremos de ahora en adelante, esperamos estar muchas más veces y que ustedes también lo disfruten allá mientras nos están viendo. Así que entremos en materia, Gerardo. Claro que sí. Hablemos un poco de Acopi. ¿Qué es Acopi para quienes no saben qué es lo que hace? Sé que por ahí muchas personas lo habrán escuchado, pero cuéntanos un poco para esa persona del común, ¿qué es Acopi? ¿Qué hace? ¿Qué significa Acopi también, no? Bueno, Acopi es la asociación de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Entonces, bajo esa sombrilla, nosotros hemos tenido un lema, que es la protección de la industria nacional y la conservación de los empleos que genera la misma. Y sobre ese eje empezamos a manejar el asunto. Nosotros somos una federación. En el momento hay 15 seccionales a lo largo de todo el país. Y bueno, pues, digamos, las MIPYMES como tal son el 96% del tejido empresarial nacional. Pero generamos el 80% del trabajo, que es una cosa pues bastante importante en un país como Colombia, que tiene una economía, hablemoslo como entre comillas, muy precaria con relación a lo que va sucediendo en el mundo. Y anexo a eso ese esfuerzo de todas esas MIPYMES, pues ayuda con el 40% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, digamos, como esa es como la parte básica de la distribución de las empresas, del aporte, pero eso no es suficiente, sino que aquí, digamos, nosotros nos hemos preocupado por varias cosas. Digamos, entendiendo que las empresas necesitan que regrese su inversión lo más rápido posible y que con las llegadas de las grandes superficies hubo un desorden, digamos, en la parte de los pagos, ¿sí? ¿Qué sucedió? Digamos, nosotros manejábamos una economía basada en 30 días, 60 días y 90 días, dando unos descuentos de acuerdo al pago. Si eran, digamos, negocios a 30 días, pues había un 10% de descuento sobre el valor de la factura. Si era 60, un 5%, y si era 90, era neto.
Cuando llegan las grandes superficies, cambian esto, porque ellos empiezan a decirle, mire, nosotros vamos a tener en nuestras tiendas 1 millón de personas. Y entonces usted dice, ah, no, pero 1 millón de personas es 1 millón de personas. Y a lo largo de nuestros almacenes, pues usted va a tener esa opción y empiezan a venderle los espacios. Quiere decir que cuando ellos llegaron, las empresas nacionales terminaron por querer pertenecer a dar parte de sus dineros para que eso se creara, ¿sí? Pero eso no fue lo peor. Claro. Lo peor fue los plazos con que llegaron a manejar las cosas. Y entonces empezamos a hablar de unas cantidades muy grandes versus unos plazos más grandes. Entonces, un esquema económico que tenías en esas empresas, basado en lo primero que les comenté, se convirtió en unos plazos mucho más grandes, los cuales, si nos vamos a los costos, no daban. Pero la gente empezó a entrar ahí, ¿sí? Y esto es como una aplanadora, porque le dice, bueno, y nuestra parte publicitaria y todo eso, ustedes la tienen que apoyar. Entonces terminaron apoyando los descuentos en las revistas y en los stands, diciéndole, mire, le vamos a dar el espacio a usted. Y como usted va a llegar, usted tiene que dar una factura gratis. Entonces no fue solo hacer el montaje, participar en la promoción, sino entregar una factura con digamos, con la promesa de que usted iba a tener pues unas ventas muy buenas. Y eso a cualquiera le llama la atención. Claro, claro. Bueno, pues es un panorama muy interesante, ¿no? O sea, el tejido empresarial cómo está, también el rol que tiene el empresario, también estas propuestas de cómo se factura, ¿no? Sí. Cuáles son los ingresos, cuáles son los flujos de efectivo que van a tener las compañías, ¿no? Muy interesante. Efectivamente. Pero digamos, una cosita pequeña, Claro, claro. hablando de Acopi. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Pues ponernos en la ley de los plazos justos. Claro. Y llevarlo a una ley de la República que tocó lucharla, y entonces ahí vemos cómo Acopi pues representa a esos empresarios. Sí, Sí. hacia allá vamos, ¿no? ¿Cuál es el rol que Acopi está teniendo? Exactamente, que está entonces haciendo? es un rol de representación de esas MIPYMES, que como ya vimos son la mayoría, en unas condiciones de que no venga el grande y le diga a usted las condiciones honestas, sino que el país le brinda unas condiciones. Entonces luchamos la ley de plazos justos y hoy, afortunadamente, así pues se cumpla parcialmente, la idea es que les paguen entre 30 y 45 días. Okay. Claro, porque igual la nómina hay que pagarla mensual. Ya no 6 meses. Entonces, claro, y las primas de servicios cada 6 meses, etcétera, ¿no? Y todos estos aportes sociales y parafiscales que realizan las empresas, ¿no? Pues no, muy interesante, muy interesante. Hablemos de tu rol en Acopi. Bueno, aquí ya Entonces, estamos viendo un poco el contexto de lo que hace Acopi, cómo el sector empresarial tiene un papel importante, cómo las MIPYMES están aportando continuamente y además, pues cómo Acopi está participando también en la política económica para pues mejorar las condiciones de las MIPYMES, ¿no? Bueno, En ese sentido, entonces, cuéntame, o si también quieres contarme un poquito más, qué más hacía Acopi, de pronto algunas de sus líneas, pero también cuéntame un poco tú qué haces en Acopi y cuál es el rol que estás teniendo en este momento. bueno, Acopi Bogotá, Cundinamarca, La seccional de Bogotá. la seccional de Bogotá, Perfecto. Cundinamarca, cuenta con una junta directiva. Y esa junta directiva corresponde a 22 sectores económicos, donde hay metalmecánica, donde hay control de plagas, donde hay calzado, donde hay plásticos, donde hay industrias químicas, donde también hay
digamos, empresas de servicios, de logística, hay incluso pues consultorías, análisis económicos, tenemos alianzas, digamos, con centros de estudio como sede de trabajo, y entonces esto nos permite tener una visión más clara de la afectación a esas MIPYMES desde la parte nacional y desde la parte internacional, porque pues el país no es totalmente soberano, ya lo iremos viendo dentro de la charla, ¿no? Y para eso es necesario reunir a los empresarios. Entonces nosotros hacemos el Día Mundial de la MIPYME, que lo hacemos con la ONU y lo hemos hecho aquí con la Universidad Católica, que nos ha brindado sus instalaciones. Hacemos el Día de la Industria. Hemos estado en la Feria Internacional de Bogotá en el último año con una iniciativa que era Conexión MIPYME, y manejamos 40 empresas que estaban cobijadas bajo la sombrilla de Acopi Bogotá, Cundinamarca. Pensamos que lo único que puede salvar al país pues es la generación de riqueza, y eso está muy ligado con la industria. Entonces, pues bueno, ese es como, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, los miembros de la Junta Directiva de Acopi son como una extensión de este pensamiento, y vamos a las empresas y colaboramos en los sectores, y digamos ahorita con la reforma laboral, pues tuvimos que ir a hablar con los congresistas, hicimos exposiciones allá ante la Cámara de Representantes, luego ante el Senado, diciendo por qué son convenientes o inconvenientes determinados puntos, y va mucho con lo que tú comentabas al iniciar la charla, que era que esos aspectos de la economía, de la política, de la academia y de las empresas, pues están todos ligados. O sea, aquí no podemos hablar de una sola cosa como que eso va a solucionar el asunto, claro, sino que aquí es un esfuerzo mancomunado para poder sacar el país adelante. Bueno, ese ejercicio de representación de Acopi pues es vital, ¿no? El hecho de que estemos pensando en un panorama complejo en el que hay muchas actividades económicas, sectores que agrupan esas actividades económicas y que necesitan una representación, que necesitan a alguien que le diga pues a los generadores de política, no solamente económica, sino también laboral, de política en general, ¿no? De regulaciones, pues venga, están pasando cosas y nosotros necesitamos que nos escuchen, ¿no? y que nos den un rol. Tú planteas algo muy importante, y es que la industria es la que gesta, o por lo menos ustedes conciben que la industria es la que genera riqueza, ¿no? Sí, claro. Eso es muy interesante en una economía colombiana, ¿no? En el que la industria solamente tiene alrededor de un 20% en la participación de todo el aporte al Producto Interno Bruto, ¿no? Sí. Y principalmente un 60% de actividades de servicios, que es donde... Sí, digamos, el comercio y los servicios tiene el 40%. De la actividad económica, ¿no? Sí. Entonces, si uno lo mira desde esa lógica, pues hablar de la industria, pues obviamente no hablaríamos de industria pesada, hablamos de industrias manufactureras, hablamos de actividades un poco más de la industria común, ¿no? Pero, ¿cuáles son esas perspectivas que están teniendo ustedes en Acopi de la industria? Y también pasar de una pequeña empresa, una mediana empresa, a convertirse en una empresa industrial, pues aquí yo creo que hay un reto bastante importante, ¿no? Sí, pues desafortunadamente ese es un reto que se le ha dejado a los empresarios únicamente.
y que desafortunadamente bajo el gobierno que tenemos hoy, pues ha entrado como en una división y una disputa entre si los empresarios son los verdaderos generadores de ese empleo o son unos esclavistas. Entonces ya cuando las cosas se llevan a esos extremos es todavía más delicado. Pero pues vamos a hacer como un análisis, digamos como pasando por la historia, que yo creo que es la que marca las pautas. Cuando llegan acá los españoles, encuentran a unos territorios que tenían las piedras preciosas, digamos, poniendo equivalencia a eso hoy el petróleo o todos nuestros recursos naturales, por ponerlo de una manera, y una serie de productos exóticos para ellos, como el tabaco, como las frutas y todo eso. Entonces, devolviéndonos un poquito y mirando la industria del momento, pues era la madera, el vidrio, ¿sí? Los metales, todas estas partes, pero a nosotros no nos dejaron ingresar ahí, sino simplemente dijeron, aquí tenemos que extraer cosas del país, dentro de eso, como les comento, pues las frutas, las piedras preciosas y eso en su momento. O sea que Colombia, ya yéndonos a nuestro caso, o toda Latinoamérica, no entró dentro de la gama de la industria. Y si nos vamos en la misma historia a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que encontramos es que el desarrollo de la guerra, el desarrollo del motor, todos estos desarrollos los llevan los países como Inglaterra, como Francia, como Estados Unidos, y empezamos a ver una constante. Y como decimos nosotros, para cortar paisaje, porque el tiempo es corto, pues ya lo que tenemos es hoy, ¿dónde está la industria? Y entonces miramos que está en el sudeste asiático. Pero todo esto que estamos hablando tiene un común denominador. Y el común denominador es la industria. Como tú lo manifiestas, digamos, aquí estamos en los sectores más primarios de la industria, que tuvimos más o menos un desarrollo entre los años 40 y los años 90, pero que fueron truncados, por la apertura, por los tratados de libre comercio, luego en los 2000, los 90 la apertura, en los 2000 los tratados de libre comercio, y finalmente pues nos estamos quedando sin industria. Entonces, ¿cómo representar un sector? ¿Cómo mirar normas, leyes? ¿Cómo influenciar a esta parte política para convencerla de que lo importante está en la industria? Entonces, pues ahí ese es el reto, y en eso estamos todas las personas que estamos en ACOPI, pues a nivel nacional. Entendemos que pues hay que darle una capacitación también a las personas, y partimos de esa capacitación también, pues para poder desarrollar país. Claro, nosotros podríamos ver la industria como esa industria primaria, después esa industria pesada de las tecnologías, de las maquinarias, y por último esa industria de las tecnologías, de la fabricación de microchips, de todos estos componentes tecnológicos que tienen las computadoras, que tienen los celulares, ¿no? Yo creo que estamos todavía en esa etapa muy inicial, ¿no? De ni siquiera No, pues pensar en la industria pesada. Y entonces, claro,
el argumento de que lo industrial pues va a generar riqueza, pues depende también de esa producción y de esa escalabilidad que nosotros estamos teniendo, ¿no? Y creo que nos quedamos mucho, obviamente esto no es un caso propiamente de Colombia, que nos quedamos bastante en el sector servicios. Países mismos, el mismo Estados Unidos tiene un gran peso de los servicios en su Producto Interno Bruto y pareciera que esto es lo común, ¿cierto? O sea, que los países están encargados simplemente de prestar servicios en los que el capital humano tiene una participación relevante, ¿no? Pero entonces la industria aquí entendería que tiene un rol ¿para qué? ¿Cuál sería ese rol de la industria? Si pensamos que los servicios le están dando cabida al capital humano, ¿cierto? De que se especialice en ciertas profesiones, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Y tú lo planteabas, el hecho de los consultores, el hecho de los asesores, los analistas, también los profesores, los servicios públicos, los servicios financieros, los servicios privados, los servicios de educación, etcétera, pues allí está el talento humano, ¿no? Pero entonces, cuando ingresa a esta industria, ¿cuál podría ser ese panorama? O sea, si hasta ahora nosotros estamos como en esas etapas de la industria básica, ¿no? Principalmente manufacturera y construcción, pues ¿qué pensamos? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Y qué pensarías tú? ¿Qué podríamos decir sobre eso? Sobre ese panorama, ¿no? Porque claro, tú nos cuentas que hay un panorama histórico y nosotros por supuesto como país no nos hemos autodeterminado, pero sí hay unos hechos que están allí y que parecieran muy estáticos, ¿no? O sea, que no se pueden mover tan fácil, como que hablemos de industria e intentemos hacerlo, pero no es tan sencillo. ¿Cómo entonces Pues podríamos lo primero que teníamos que mirar es la visión que quieren los que tienen los hilos conductores del dinero y de sus inversiones. Y esto está relacionado con lo que estamos hablando, porque es como si trazáramos una línea y dijéramos, oiga, la industria se acabó. Pero la industria se acabó ¿para quién? ¿O para qué? ¿O por qué se acabó la industria? Y entonces me gusta que tú hayas comentado de Estados Unidos y los servicios. Pero si tú miras la segunda reelección de Trump, así como la primera, él dice, oiga, aquí el quick del asunto es la industria, ¿sí? Y en el primer gobierno no logra desarrollar, digamos, su idea al 100, ¿sí? ¿Y por qué? Pues porque Estados Unidos con China, digamos, y bueno, y otros países del sudeste asiático, todos, en su gran mayoría, pues entrega la parte de, digamos, de su conocimiento, ¿sí? Basado en el aspecto de una mayor utilidad en los productos terminados. Y esto logra desarrollarlo porque tiene una mano de obra barata. Entonces empieza a buscar la mano de obra barata y efectivamente el sudeste asiático pues era lo que necesitaba. Que le llegara alguien y le dijera, oiga, produzcame, maquíleme y vamos a hacer cualquier cantidad de productos. La cuestión es que eso les salió mal, porque finalmente les copiaron y le sacan productos equivalentes a los que ellos tienen. Entonces les ha pasado en los celulares, les ha pasado con las marcas y fuera de eso, digamos en el nivel de la piratería y del contrabando, usted encuentra diferentes calidades de productos que los llaman A, B, C, y dependiendo de lo que usted quiera, pues le producen con las mismas características del producto base. Entonces, pues, obviamente eso le salió mal. Entonces, no es que la industria se haya acabado, que es lo primero que tenemos que mirar.
Y por eso la lucha debe ser hacia allá. O sea, Claro, sino que la industria está más bien captada o cooptada por ciertos países que tienen una capacidad mucho más fuerte, ¿no? no, pues precisamente lo que pasa es que acá nos dicen, y te voy a poner un ejemplo claro, que es el ejemplo de lo que ha sucedido con el cuero, el calzado y la marroquinería aquí a nivel del país. Digamos, mira, en el año de 1989 se producían 100 millones de pares, de los cuales se consumían 90 millones acá. Había 1 millón para exportación y había un sobrante. ¿Sí? En el año 2019, sí, quedaban ahí en el país. En el año 2019, antes de la pandemia, para no meter el tema de la pandemia, se consumían 110 millones de pares. Okay. Pero 70 millones de pares eran importados. Más de la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Que esa es una pérdida del mercado interno. Y así como le pasa al sector del calzado, le pasa a las confecciones, ¿sí? Y le pasan a todos esos sectores industriales que requieren una mano de obra, ¿sí? Que requieren un personal calificado, estable, ¿sí? Y una de las cosas es que ahí existe una formalización. Y en esa formalización, pues se hacen aportes para salud, se hacen aportes para pensión y todo. Y lo que hemos venido viendo a hoy es que al desaparecer un montón de empresas por perder el mercado interno, ¿sí? Eso se ha convertido en informalidad. Y esa informalidad pues sí no aporta para nada, ¿sí? Y va creando una crisis porque la gente sale a buscar el empleo, no encuentra el empleo, entonces busca una forma de autoempleo. Entonces, llamémoslo que en el gobierno de Uribe se llamaba subempleo y subía su índice, digamos, de empleo en los semáforos y todo esto. ¿Y hoy qué tenemos? Hoy tenemos que se nos dice que hay menos desempleo, pero lo que hace que crezca es que la mayoría de las personas está buscando una forma para subsistir, pero no es a través de las empresas. Entonces, por eso la importancia de la industria. Y cuando hablamos de industria, pues tenemos que hablar de la principal empresa del país, que es Ecopetrol. ¿Sí? Entonces, sí, se pueden hacer cosas. Porque Ecopetrol pues muestra la historia de Barranca, luego muestra la historia de Reficar y muestra que sí se puede llegar a tener una producción más grande, más pesada, ¿sí? Y bueno, y teníamos Acerías Paz del Río y teníamos muchas otras empresas que desafortunadamente se han ido del país, ¿sí? Se fue ahorita la General Motors, antes se había ido la Mazda, pero igual pues acabamos con Goodyear, ¿sí? Y entonces pues aquí empresas sí han habido y desarrollo de industria sí ha habido. Lo que pasa es que las condiciones de país no han sido viables para que estén, y en eso uno puede tener divergencias y decir, oiga, es una vaina porque no son creaciones nuestras, sino empresas que vienen acá a producir y a llevarse utilidades. Pero es que también generan empleo y ayudan a ese desarrollo industrial. Entonces, si hablamos de Estados Unidos, que llevó empresas a China, y vimos que China pues le sacó una buena tajada de eso, pues obviamente nuestros tratos deberían ser
en esos tratados de libre comercio, pues que hubiera un paso de tecnología para nosotros para poder crecer en ese aspecto. Bueno, como se dan cuenta, las perspectivas son amplias, ¿no? Y nos damos por bien servidos porque encontramos mucha información y vemos que pues, el panorama es muy complejo de interpretar porque hay muchas aristas que aparecen, ¿no? Quizá aquí algunas ideas importantes, antes de ya para pasar al siguiente bloque, es, pues bueno, la industria puede generar empleo, mucho más empleo, ¿cierto? Grandes cantidades de empleo. De calidad. ¿Cierto? Creo que esa es una de las ideas y las conclusiones que puedo sacar de lo que nos dices y es, claro, tenemos la posibilidad de otros sectores, primario, terciario, pero el sector industrial pues puede generar gran cantidad de empleo por la posibilidad de producción de productos, ¿no? en grandes cantidades. Y por otro lado, pues estas condiciones supremamente importantes del mercado laboral actual, ¿no? Alrededor del 60% a nivel nacional está en la informalidad, ¿no? Lo que implica pues, que caen en estas trampas que tú acabas de mostrarnos, de contarnos. Y eso es algo que debemos revisar.